Estacionaron las camionetas en filas torcidas a lo largo del camino polvoriento, y la voz del subastador se extendía por el pastizal como un alambre tensado. Me quedé cerca del rompevientos, oliendo alfalfa y diésel, observando a los vecinos rodear la esparcidora, el rastrillo de heno, la vieja camioneta de granos. Mi tío Wade sostenía la carta que había tomado del escritorio del abuelo esa mañana, aquella con mi nombre en esa cuidadosa letra cuadrada. La levantó como evidencia, sonrió, encendió un cerillo y alimentó la esquina con la llama hasta que todo se convirtió en ceniza. Demasiado tarde ahora, dijo lo suficientemente fuerte para que los postores de 3 filas atrás lo escucharan. Recordé las manos del abuelo en el embrague del Farmall 560, y la manera en que solía decir: «Siente cómo te habla, muchacho. Pero el fuego solo borra tinta. No puede tocar lo que ya está grabado en ti». Salí del rompevientos, las botas haciendo ruido en la grava, y caminé entre la multitud, pasando carretas de semillas y una cosechadora de maíz que no había probado un campo desde la sequía. Wade me observaba con la mirada de un hombre desafiando al relámpago. Me detuve junto al tractor rojo que tomaba el sol cerca del granero de postes, el que el abuelo mantenía limpio, incluso cuando todo lo demás se abandonaba. Su pintura estaba desgastada en lugares honestos. Sus llantas llevaban la historia de 1000 surcos, y el asiento todavía guardaba la forma de una buena espalda haciendo trabajo largo. Puse mi palma sobre el metal y sentí calor viajar por mi brazo como una promesa cumplida. Sonreí, me subí al asiento y respiré el aire lento con aroma a paja. «Quema tus cartas», pensé. Yo traje mis propias instrucciones escritas en aceite y polvo y en la manera en que un campo responde cuando lo trabajas correctamente. Así que me senté más derecho, envolví mis dedos alrededor del volante y esperé la respuesta del motor para hablar. El canto del subastador rodaba como una nube de tormenta, rápido e implacable, ahogando el dolor silencioso que se había instalado en mi pecho. La gente levantaba las manos por palas, empacadoras y comederos, cada artículo llevando un pedazo de los años del abuelo. Los hombres viejos asentían con una mezcla de lástima y codicia, los más jóvenes pretendiendo no notarme. Wade estaba de pie alto junto al ganado, su hebilla de cinturón plateada atrapando el sol como si fuera otra insignia de propiedad. Siempre había sido el tipo de hombre que confundía el ruido con la fuerza. Me quedé en silencio, observando cómo la granja que crió 3 generaciones se vendía en partes, como si el corazón de una familia pudiera desmantelarse como chatarra. Entonces el subastador hizo un gesto hacia el tractor, ese último monumento rojo de todo lo que importaba. Farmall 560, motor limpio, todavía funciona fuerte. Wade se inclinó hacia el micrófono y dijo: «Ese no está a la venta. Valor sentimental». La multitud rió suavemente, y vi lo que estaba haciendo, reclamando no solo la tierra, sino la memoria. Ese era su movimiento final, enterrar al abuelo 2 veces, una vez en la tierra y una vez en la historia. Pero yo ya había visto los papeles antes de que los quemara. Sabía que había un título faltante en su registro: el viejo tractor. Todavía tenía eso en mi bolsillo, doblado tantas veces que tenía la textura de la piel. El abuelo me lo había traspasado la noche antes del derrame cerebral, con un apretón de manos que decía todo lo que las palabras no podían. Así que esperé hasta que el subastador llamó un descanso, volví a subir al asiento y giré la llave. El sonido que siguió no era solo un motor. Era un latido despertando del sueño, constante, profundo y más fuerte que toda la actuación de Wade. Todos dejaron de hablar. Dejé que el motor se asentara en un ronroneo bajo y paciente que atraía a la gente más cerca sin preguntar. Los vecinos se acercaron. Los trabajadores del campo pausaron a mitad de la oferta. Incluso el subastador se inclinó desde su plataforma como si el tractor tuviera voz propia. Wade vino rápido, mandíbula apretada, palmas extendidas como un sheriff en un western barato. «Apágalo», siseó. Observé el adorno del capó, esa pequeña lanza de cromo apuntando más allá de él hacia los campos. La presión del aceite subió exactamente donde el abuelo me enseñó que debería. Lo sentí cerca. De la manera en que un barómetro siente el clima cambiando, invisible e innegable dentro de tu piel. Moví el acelerador suavemente y dejé que el motor respondiera. No fuerte, solo seguro. La multitud se abrió cuando rodé hacia adelante unos pies. La luz del sol deslizándose sobre el capó como una bendición que no anuncias. El título se calentó contra mi muslo dentro de mi bolsillo. Recordé la noche en que se convirtió en mío. El abuelo en la mesa de la cocina.
Lámpara de queroseno zumbando. Papeles extendidos como semillas. Su dedo golpeando la línea donde mi nombre esperaba. «Conserva algo que funcione», susurró. «Cuando las historias se vuelven feas, la verdad se mueve». Asentí entonces y asentí ahora porque la lección encajaba perfectamente dentro de este momento para mí. Wade agarró el guardabarros y trató de apropiarse del momento. «Esto es robo», ladró, la palabra golpeando contra la luz del día y cayendo inútil a nuestras botas. Apagué el motor, bajé y desdoblé el documento. El papel tenía esa suavidad cansada de las cosas manejadas con cuidado. Se lo di primero al subastador, no a Wade. Ajustó sus lentes, leyó. Luego leyó de nuevo. Ojos moviéndose entre mi nombre, la fecha, la firma. Su rostro cambió como el cielo cuando el viento gira. Levantó el micrófono y dijo calmado y claro: «Este tractor no es parte de la venta hoy». El subastador bajó el micrófono y se aclaró la garganta, y los murmullos se movieron por la multitud como viento en maíz seco. Doblé el título y lo deslicé de vuelta en mi bolsillo, sintiendo los bordes gastados del papel, la prueba de que la memoria puede documentarse cuando la confianza debe esquivar el fuego. La sonrisa de Wade se aplanó, del tipo que un hombre usa cuando su plan golpea acero. Intentó un ángulo diferente, hablar más fuerte, gestos más grandes, promesas a los vecinos de que todo se arreglaría. Pasé una pierna sobre el asiento de nuevo, pero no encendí el tractor. Quería que el silencio hiciera el trabajo pesado. El silencio se reunió. El tipo de quietud que hacía que el abuelo se quitara la gorra. Miré más allá del granero hacia el campo oeste donde el suelo se inclinaba hacia el arroyo, y el álamo temblaba con una conversación privada. La última paca de heno estaba allí como signos de puntuación al final de una oración larga. Ese campo me enseñó paciencia cuando tenía 15 años. Me enseñó a observar el agua y escuchar la profundidad. Wade se acercó más. «Botas moliendo grava». «El papel no importa», murmuró. «La familia sí». Mantuve mi voz constante. «Entonces deberías haber guardado la carta». Sus párpados parpadearon. Una pequeña tormenta en un cielo duro. No dijo nada. El subastador levantó ambas manos y le dijo a la gente que habría 10 minutos para estirarse y tomar limonada de las señoras de la iglesia debajo del olmo. Bajé y abrí la caja de herramientas lateral del tractor. Dentro yacía el rollo familiar de alambre de cerca, un trapo grasiento y el dado que el abuelo siempre dejaba encima. Debajo de ellos, pegada al metal, había una pequeña llave de bronce con una etiqueta. Caja de seguridad. First Prairie Bank. El abuelo nunca necesitó discursos. Prefería mecanismos que giraran y abrieran. Los secretos prefieren bisagras a titulares. Froté el borde de la etiqueta de bronce con mi pulgar y las letras salieron limpias. First Prairie Bank, caja 217. Al abuelo le encantaban los números que cabían en un bolsillo. 10 minutos de tiempo de descanso se extendieron ampliamente a nuestro alrededor. Platos de papel, limonada, murmullos. Cerré la caja de herramientas y me senté de nuevo en el guardabarros, dejando que Wade hiciera agujeros en la grava mientras la multitud pretendía estudiar las nubes. Él quería espectáculo. Yo quería secuencia. Los problemas de la granja siempre se resuelven en orden. Combustible, chispa, aire, luego todo lo demás. Imaginé el vestíbulo del banco, el olor del pulidor de pisos, el reloj con el prendedor de girasol y la puerta de la bóveda que suspiraba como una puerta de invierno. El abuelo me había llevado allí una vez un sábado antes de la siembra. Cualquier cosa que valga la pena conservar, había dicho, debe esperar donde puedas encontrarla de nuevo. Nunca creyó en esconder. Creía en colocar. Wade dejó de caminar. Lo que sea que creas que tienes, no cambia nada, dijo. Encontré sus ojos y dejé que el silencio respondiera primero. La gente que vive por volumen odia las pausas cuidadosas. Ya veremos, dije, y las palabras cayeron cortas, no desafiantes, solo factuales, como lluvia medida en pulgadas. La subasta se reanudó. Estacioné el tractor junto al granero fuera de los carriles de tráfico donde el viento pudiera encontrarlo y mantener el metal honesto. Estreché manos con la señora de la iglesia que hizo la limonada y compré 2 galletas para el camino. Apretó mi muñeca como una oración que había aprendido a usar dedos. Cuando se vendió el último lote y los vecinos se dispersaron con sus nuevas cosas viejas, me subí a mi camioneta. Wade observaba desde los escalones del porche, hebilla del cinturón opacada por la luz tardía.
Encendí el motor, giré hacia el pueblo y sentí que el día se inclinaba hacia adelante como un campo listo para el primer buen paso. Llegué al First Prairie Bank antes de que el reloj del Palacio de Justicia terminara su hora y me estacioné bajo el olmo solitario. Entré con polvo en las botas y propósito en mi espalda. El vestíbulo olía a pulidor y papel. La empleada con el prendedor de girasol conocía mi nombre. Tomó la llave de bronce y me llevó a la bóveda. La puerta exhaló un profundo aliento fresco. La caja 217 se deslizó libre con un peso satisfactorio. Dentro había un cuaderno de cuero, un sobre manila, una pequeña grabadora de casete envuelta en un pañuelo y una fotografía del abuelo junto al farmal. Abrí el sobre primero. Copias de escrituras notariadas, apiladas ordenadas como postes de cerca. Una carta en la cuidadosa letra cuadrada que había visto convertirse en humo. Otro sobre para el abogado en el pueblo. Un certificado para un pequeño fondo de becas para niños que perseguían una escuela con grava por suerte. Leí la carta en el silencio de la bóveda. Escribió sobre la herencia como un verbo, sobre herramientas que te enseñan cómo sostenerte a ti mismo, sobre Wade, quien intentaría adueñarse del ruido. Cuando llegue el día, terminó. Enciende el tractor y no discutas. Presioné el botón rojo de la grabadora. Su voz se derramó baja y constante, fechada 2 primaveras atrás, confirmando la transferencia del tractor y el arrendamiento del campo oeste de vuelta a mí. Papel para la corte, voz para la conciencia. Deslicé el cuaderno en mi chaqueta, cerré la caja, agradecí a la empleada y salí al mediodía. El viento levantó paja a lo largo de la calle principal como confeti que nadie ordenó. Sentí que el siguiente engranaje se activaba. No dramático, solo correcto. Conduje de regreso pasando el elevador, pasando el restaurante donde las cuadrillas de cosecha intercambian clima, y apunté la camioneta hacia la granja. El sol se mantuvo. El trabajo esperaba y yo tenía el lenguaje para responderlo. La grava crujió bajo mis llantas mientras rodaba de vuelta al patio. Los letreros de la subasta habían desaparecido, pero el regusto del comercio todavía colgaba en el aire. Tierra raspada, corbatas de plástico sueltas, un recibo rodando como una hoja seca. Wade estaba de pie junto al poste del porche, brazos cruzados, barbilla levantada como si la altura pudiera prestarse. Llevaba el cuaderno de cuero y el sobre para el abogado. Y sentí al abuelo caminando a mi lado en la forma en que los hábitos mantienen el paso. No fui al porche, fui al tractor. Puse el cuaderno en el guardabarros, revisé combustible, revisé aceite, jalé la varilla medidora y observé la verdad brillar donde debía. Trabajo primero, hablar último. Esa era nuestra familia en su mejor momento. Wade finalmente habló. No puedes vivir de sentimientos. Dejé que sus palabras se desvanecieran como una camioneta sobre la colina. Abrí el cuaderno en la página marcada con cordel. Términos de arrendamiento del campo oeste, división de cosecha. Obligaciones de mantenimiento. Fechas como postes de cerca martillados rectos. La grabadora llevaba la voz del abuelo. El papel llevaba el Palacio de Justicia. Conduje el farmall al borde de ese campo oeste, dejándolo en ralentí en el lindero donde el suelo se inclina hacia el arroyo. El rastrojo brillaba con 1000 hijos en el viento. Caminé por el límite, bota a tierra, contando pasos como el abuelo enseñó. 60 hasta el álamo, 40 hasta el viejo marcador de granito, 120 de vuelta al camino. El lugar es una oración, la lees con tus pies. De vuelta en el granero, escribí la lista de mañana en la pizarra. Puntos de grasa, lavar radiador, ordenar semilla, llamar al abogado, llamar a Ruth en el elevador. Colgué la llave donde el abuelo siempre lo hacía en el clavo debajo de la ventana. Sombra larga y fiel. Luego barrí el piso hasta que limpio olía como un voto cumplido. La mañana llegó clara como una campana y las tareas se alinearon. Sangré la línea de combustible, engrané las barras de dirección y apreté una correa que cantaba demasiado alto. El tractor respondió cada toque como un viejo amigo. Llamé a Ruth en el elevador y establecí un tiempo para hablar contratos. Luego llamé al abogado, deslicé el sobre a través de su escritorio y observé sus cejas levantarse como puertas. Copió las escrituras, el arrendamiento y la carta del abuelo. Estampó fechas en el día y envió avisos certificados antes del almuerzo. De vuelta en la granja, encontré a Wade en el taller, hurgando en busca de un argumento entre dados. Levantó la vista, desafiándome.
Señalé la lista en la pizarra. El trabajo está publicado, dije. Se encogió de hombros, pero lo leyó. La gente que ama el control todavía obedece la claridad. Jalé el farmol al campo oeste e hice un pase de prueba corto a lo largo del lindero para verificar profundidad, temperatura y temperamento. La tierra se curvó justo, húmeda en la palma, desmenuzable entre el pulgar y el índice, lo suficientemente oscura para creer en ella. El arroyo habló más fuerte después de la llovizna de anoche, deslizándose por piedras que el abuelo había movido con su espalda cuando el dinero era un rumor. Los vecinos disminuyeron la velocidad en el camino para observar sin pretender. La señora Yela agitó una bolsa de sándwiches desde la ventana de su camioneta y me dijo que no olvidara comer. No sabía si la bondad contaba como combustible, pero el motor parecía pensar que sí. Me estacioné al atardecer. Lavé el polvo de mis manos y puse el cuaderno del abuelo en la mesa de la cocina junto a la lámpara. La página de mañana esperaba. Orden de semillas, entrega de combustible, declaración jurada notariada. Presioné el botón de reproducción de la grabadora una vez más. Su voz llenó la habitación, no fantasmal, solo útil, recordándome que el legado es un engranaje que solo se engancha cuando te inclinas en él con ambas manos. La mañana se rompió con luz cautelosa, del tipo que te hace probar suposiciones. Las nubes se apilaban sobre la línea del condado, moviéndose lentas como ganado. Transporté 2 tambores de diésel desde el pueblo, filtros nuevos y un rollo de manguera hidráulica. En el elevador, Ruth escribió un contrato inicial. Modesto, sobrevivible, honesto, tráeme humedad y te traeré precio, dijo, y esa era toda la poesía que un libro mayor necesitaba. Firmé donde el día pedía y llamé al representante de semillas desde el muelle de carga, maíz para el terreno alto, frijoles para los bajos, cultivo de cobertura listos y el calendario se deslizaba. El trabajo es un lenguaje, lo conjugas con el clima. Cuando giré en nuestro camino, una patrulla del condado estaba en ralentí junto al buzón. El ayudante salió, sombrero bajo, voz cuidadosa. Me entregó un aviso doblado, orden de restricción temporal. El nombre de Wade impreso como un sello sin tinta. Reclamaba posesión del equipo pendiente de aclaración de sucesión. Leí las líneas 2 veces, luego la firma. El papel puede engañar hasta que se encuentra con mejor papel. Asentí, agradecí al ayudante y se veía aliviado. Dentro de la casa puse el aviso junto al cuaderno del abuelo y presioné reproducir en la grabadora. Su voz llenó la cocina, indicando fechas, transferencias, términos de arrendamiento, números de serie, incluso la factura del distribuidor de 1961. Sujeté copias de escrituras a la carta del abogado y conduje de vuelta al pueblo. 10 minutos después, la empleada estampó nuestra respuesta, el tipo de golpe que cambia el mediodía. El juez fijó una audiencia para el viernes. De vuelta en la granja, llené de combustible el tractor. Revisé hidráulicos y caminé el campo oeste de nuevo. El viento peinó el rastrojo. Los pájaros se levantaron y se asentaron como comas. Imaginé la sala del viernes, banderas y relojes, y no sentí temblor. Había traído mi tarea. Wade había traído un cerillo. La diferencia se mostraría pronto. El viernes trajo un frío del Palacio de Justicia que olía a cera de piso y abrigos de invierno. Usé mi camisa de trabajo más limpia y llevé 3 cosas, el cuaderno del abuelo, copias certificadas y la grabadora con baterías nuevas. Wade llegó con un traje que parecía alquilado de una vida más ruidosa. El juez escuchó como una piedra de campo, paciente, pesado, inmóvil por el clima. Nuestro abogado presentó la casa, fechas, firmas, transferencia de título, arrendamiento del campo oeste, números de serie, factura del distribuidor. Habló sin florituras, como si leyera medidores de lluvia. El juez hizo 2 preguntas. Respondí ambas presionando reproducir. La voz del abuelo llenó la madera, calmada, específica, grabada 2 primaveras atrás. Cuando terminó, la habitación sostenía un aire diferente como polvo después de la lluvia. El abogado de Wade intentó labrar lo que ya era roca. Reclamó confusión, intención familiar, cartas quemadas que supuestamente decían lo contrario. El juez levantó una mano. Las cartas quemadas en un patio no pueden anular instrumentos ejecutados, dijo, seco como un libro mayor. Firmó, estampó y pasó al siguiente caso. Afuera, el sol afiló los escalones. Wade estaba rígido, luego habló sin mirarme. ¿Crees que el tractor te hace heredero? Mantuve mis manos tranquilas. El tractor me hace honesto, dije.
Se estremeció como un poste de cerca encontrando escarcha. De vuelta en la granja, colgué la orden en el tablero de corcho de la cocina y caminé al campo oeste. El viento agitó el rastrojo. Las nubes se adelgazaron. Revisé las orejetas, puntos de grasa, presión de llantas, luego me subí a bordo. El motor tomó aliento profundo y seguro. Bajé el implemento en la tierra esperando y avancé con facilidad. La primera cinta giró oscura y nueva como la verdad finalmente expuesta, donde todos pudieran verla. Establecí mi línea en el álamo, manos firmes, hombros sueltos y conduje. Detrás de mí, el campo se desenrolló como película, cuadro por cuadro. El sábado se levantó limpio y ordinario, que es como los puntos de inflexión prefieren vestirse. Revisé el cielo con mi café, conté 5 golondrinas sobre el camino y escribí una lista más corta en la pizarra. Terminar primer pase, llamar a Ruth, reparar cerca sur, cena a las 6. El motor arrancó en el segundo giro, música en metal. Establecí mi línea y dejé que el campo oeste jalara la mañana hacia adelante. La verdad, una vez iniciada, tiene su propio acelerador. Al mediodía, Ruth llamó primero. La humedad se había mantenido en nuestro condado. La base se veía amigable. Entrega para el lunes, dijo. Imaginé el elevador, la casa de báscula, el pequeño asentimiento que da cuando los números se comportan. Le dije que traería una muestra por la tarde y colgué, sintiéndome como una puerta girando correcta. Cuando me detuve para almorzar, una camioneta entró suavemente al patio. No de Wade. El señor Keller bajó lentamente, sombrero en mano, su hijo detrás de él con la caja de zapatos. La colocaron en la barandilla del porche. Dentro yacía la navaja de bolsillo del abuelo, 2 botones de latón para puños, una cinta descolorida de 4H y una postal de 1978 firmada con letras cuadradas cuidadosas. Encontrada en un cajón de la segadora, dijo Keller. Pensé que éstas querían hogar. Les agradecí de la manera en que los granjeros lo hacen. Torpe, simple, lo suficientemente agradecido para brillar. Caminé la cerca después. Presioné un empalme donde el invierno había discutido. Luego corté un camino al arroyo. Las hojas del álamo hablaban sobre lluvia y cambiaban de tema. Me senté en la barandilla del puente y abrí la navaja de bolsillo. La hoja hizo clic como una buena oración. La tarde trajo la camioneta de Wade fantasma por el camino y disminuyendo la velocidad en el camino. Siguió adelante. El orgullo tiene mala dirección cuando el mapa cambia. Cerré el cobertizo, lavé mis manos y escribí la lista de mañana. El trabajo seguiría contando la historia correcta. El domingo llevaba un tipo de quietud laboriosa, del tipo que permitía que pequeñas verdades encajaran en su lugar. Llené un frasco limpio con grano de las primeras filas y lo conduje al elevador. Ruth lo pesó. Giró la muestra bajo el microscopio y dio un asentimiento que podría levantar un condado. «Se ve bien», dijo. «Tráelo constante». En el camino de regreso me detuve en la ferretería por tornillos, cordel y una nueva tapa de termo para reemplazar la que se había roto en una mañana fría hace años. Las reparaciones son un lenguaje. Lo hablas para que el día pueda responder. De vuelta en el patio llené el radiador. Limpié la varilla medidora como un ritual y caminé el largo borde del campo oeste. Los praderos escribieron música en el alambre de cerca. El arroyo, hinchado por el rumor, mantuvo su propio consejo. Pensé en el último invierno del abuelo. Cómo se movía más lento pero todavía revisaba las puertas. Cómo nunca apresuró una bisagra. Me había dejado mapas que parecían tareas. La camioneta de Wade apareció a media tarde. Se quedó en ralentí y quedó en silencio. Bajó sin fanfarronería. El viento jaló su chaqueta, haciéndolo más pequeño que la memoria. Miró el tractor, luego el campo, luego sus botas. «Papeles, papel», dijo, más suave de lo que jamás lo había escuchado. «Estabas allí cuando él te necesitaba. Dejé que los minutos se contaran solos. Ambos estábamos», dije, «porque el orgullo se rompe más fácil que la verdad». Me entregó un llavero. Reconocí el candado del cobertizo norte. «No pelearé el campo», agregó. Y las palabras aterrizaron como lluvia en polvo cansado. Caminamos la cerca juntos y arreglamos una grapa. Sin discursos, metal, madera, hecho, la tarde se mantuvo.
Escribí la lista del lunes en la pizarra y dejé una línea en blanco para lo que el clima decidiera. Puse el frasco junto al fregadero, apagué la luz de la cocina y escuché al tractor hacer tic-tac mientras se enfriaba. Un reloj paciente recordando todo correcto. El lunes comenzó con un cielo del color de estaño nuevo y una brisa que olía a lluvia próxima. Revisé las orejetas, sangré una línea y apreté el espejo para mostrar la hilera, no mi cara. Para las 9, el tractor estaba hablando trabajo fluido de nuevo. Establecí mi vista en el álamo y dejé que el campo oeste se desenrollara. Un pase limpio, luego otro, hasta que el suelo se veía menos como un recuerdo y más como un plan. Al mediodía, las señoras de la iglesia trajeron guiso en una olla de cocción lenta y lo dejaron en el porche con una nota que decía, para el impulso. Comí de pie, observando al viento dibujar sombras viajeras sobre el rastrojo. La camioneta de Wade apareció y se detuvo en el camino. Levantó una mano, no exactamente un saludo, no exactamente una rendición, y giró hacia el camino del condado. Algunos finales son simplemente permisos para mejores comienzos. Terminé la última franja antes del anochecer. La luz se volvió cobre, no naranja, y el arroyo le dijo la verdad a las piedras. Me estacioné junto al granero y limpié el capó con el trapo del abuelo hasta que el rojo se profundizó como una promesa cumplida. Luego me subí al guardabarros y presioné reproducir en la grabadora de nuevo. Su voz era constante como el clima. Si puedes escuchar esto, dijo, ya has hecho la parte más difícil, presentarte honesto, así que estoy haciendo eso ahora. Presentándome honesto con grasa bajo las uñas y nombres en mi bolsillo que se sienten como lugares. El tractor no es un trofeo, es una oración con espacio para respirar. Gracias por escuchar nuestra historia, la mía y la del abuelo y los campos que siguen perdonándonos mientras lo intentemos. Dime en los comentarios desde dónde estás escuchando hoy y si el trabajo tiene su propio motor. Y si sentiste algo, por favor suscríbete y quédate. Los días comenzaron a establecer un ritmo, el tipo que solo el trabajo honesto puede crear. Cada mañana revisaba el tractor con las manos que el abuelo había entrenado, tocando metal como si fuera conversación. El campo oeste respondía con su propio lenguaje. Tierra girando bajo el sol, revelando tonos de marrón que prometían cosechas y mantenías tu parte del trato. Wade pasaba algunas tardes sin decir mucho, pero sus manos encontraban trabajo. Reparaba una puerta aquí, engrasaba una bisagra allá, movimientos pequeños que hablaban más que cualquier disculpa. No hablábamos sobre la subasta o el fuego o las cartas convertidas en ceniza. Algunas cosas se entienden mejor en el espacio entre palabras. El pueblo comenzó a notar. En la ferretería, el viejo Martínez me daba un apretón de hombros extra cuando compraba suministros. En el elevador, Ruth dejaba pasar comentarios sobre cómo el grano se veía tan bueno como en los días del abuelo. Y su voz llevaba aprobación que no necesitaba subrayado. Las señoras de la iglesia seguían apareciendo con guiso o pan o galletas envueltas en papel encerado. Sus ojos diciendo lo que sus bocas no necesitaban. Una comunidad sabe cuándo se ha mantenido algo correcto. El cuaderno del abuelo se convirtió en mi guía nocturna. Cada página llevaba instrucciones escritas en esa letra cuadrada cuidadosa, no solo sobre cultivos y equipos, sino sobre cómo medir un año, cómo leer el cielo, cómo saber cuándo empujar y cuándo esperar. Había escrito sobre el respeto que la tierra exige, sobre cómo una granja no se posee sino que se cuida, sobre cómo el trabajo duro sin sabiduría es solo ruido disfrazado. Mantuve la grabadora en la mesa de la cocina, y algunas noches presionaba reproducir solo para escuchar su voz llenar el espacio vacío. Hablaba sobre las temporadas que había visto, las sequías que había resistido, las cosechas que habían salvado años difíciles. Hablaba sobre mi abuela y cómo ella había mantenido los libros con una precisión que hacía que los números contaran verdades. Hablaba sobre criar hijos en tierra que te enseñaba paciencia porque no podías apresurar una semilla. Y hablaba sobre mí, sobre las mañanas cuando yo era pequeño y lo seguía al campo, haciendo preguntas hasta que mi voz se cansaba. «Me habías dado el tractor», decía su voz grabada, porque sabía que entendías que no se trataba del metal o la pintura o incluso del motor. Se trataba de lo que el tractor representaba, continuidad, trabajo honesto, la promesa de que algunas cosas no se venden, no se negocian, no se queman. Algunos días Wade aparecía temprano, termo de café en mano, y trabajábamos lado a lado sin mucha conversación. Reparamos la cerca sur juntos, reemplazando postes que habían cedido al tiempo. Limpiamos los canales de drenaje antes de que la temporada de lluvias pudiera inundar los bajos.
Engrasamos la segadora y afilamos las cuchillas hasta que cortaban limpio. El trabajo nos daba un lenguaje compartido que las palabras habían arruinado. Una tarde, mientras cargábamos herramientas de vuelta al cobertizo, Wade se detuvo y miró el campo oeste. La luz del atardecer lo pintaba de oro y sombra. El tipo de belleza que hace que un hombre piense en todo lo que podría haber hecho diferente. Él debería haberte enseñado a mí también, dijo Wade, su voz apenas más fuerte que el viento. Pero yo estaba demasiado ocupado queriendo ser el dueño en lugar de ser el estudiante. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras se asentaran como polvo después de una tormenta. Nunca es demasiado tarde para aprender a escuchar. Finalmente dije. Asintió, lento, como si cada movimiento de su cabeza pesara algo. Los días se alargaron en semanas, y el campo oeste se transformó de tierra desnuda a hileras verdes que prometían. Cada mañana caminaba los límites, buscando señales de problemas, plagas, maleza, cualquier cosa que necesitara atención. El abuelo había enseñado que un granjero es en parte científico, en parte apostador y en parte sacerdote, leyendo señales que otros no ven, apostando en temporadas que no puede controlar, manteniendo fe en procesos que toman meses en revelarse. Ruth del elevador mantuvo su palabra. Cuando llegó el tiempo de entrega, los precios se mantuvieron justos y el pesaje fue honesto. Firmamos un contrato para la temporada completa. Términos que respetaban tanto mi necesidad de sobrevivir como su necesidad de hacer negocios. Eso es raro, dijo, estrechando mi mano. Encontrar a alguien que entienda que una buena transacción deja a ambos lados parados. El banco también llegó. La empleada con el prendedor de girasol me llamó una tarde, su voz profesional pero cálida. Tenemos algunos documentos adicionales de la caja de seguridad que debería revisar, dijo. Cuando puedas venir. Llegué al día siguiente. Esta vez ella sacó un sobre más delgado, uno que había estado debajo de los otros. Dentro había una carta fechada solo semanas antes del derrame cerebral del abuelo, escrita en esa misma letra cuidadosa pero con un ligero temblor, que traicionaba su salud, que fallaba. La carta era simple. Decía que si estaba leyendo esto, entonces había encontrado el camino a través. Que había entendido que la herencia no se trata de posesiones, sino de responsabilidad. Que el tractor, el campo, incluso el cuaderno y la grabadora, eran solo herramientas para enseñar la lección más importante, cómo pararse firme cuando otros tratan de empujarte, cómo trabajar honesto cuando los atajos llaman, cómo recordar que la tierra estará aquí mucho después de que nosotros nos vayamos. Terminaba con una línea que llevé conmigo cada día después. Eres el nieto que necesitaba, escribió. Porque entiendes que el trabajo más duro no es labrar el campo. Es labrar tu propio carácter hasta que puedas sostener lo que importa sin dejar que te deforme. Doblé esa carta y la coloqué en el cuaderno. Otra página en la educación continua que el abuelo había planeado. Afuera, el sol se movía hacia el oeste, pintando sombras largas que medían el día de la manera en que un reloj mide tiempo pero con más honestidad. La temporada de crecimiento se desarrolló con su propia lógica. Hubo días cuando la lluvia llegó exactamente cuando la necesitábamos, y días cuando se quedó lejos demasiado tiempo, probando paciencia y planes. Hubo mañanas cuando el rocío pesaba tan fuerte que el campo parecía cubierto de diamantes, y tardes cuando el calor hacía ondular el aire sobre el rastrojo como agua. A través de todo, el tractor se mantuvo confiable. Cada mañana arrancaba con ese mismo ronroneo profundo, ese latido que había despertado en la subasta. Lo mantenía como el abuelo había enseñado, cambiando aceite en los intervalos correctos, engrasando cada punto de grasa, verificando tensiones de correas y niveles de fluidos, con el tipo de atención que algunas personas reservan para la oración. El tractor no era solo una máquina, era una conversación continua con todo lo que había venido antes. Wade y yo encontramos un ritmo. No era amistad, no exactamente, pero era algo más fuerte que la tregua. Era entendimiento. Él trabajaba sus acres, yo trabajaba los míos, y cuando los límites se encontraban, nos encontrábamos allí, compartiendo herramientas o conocimiento, o simplemente un momento de silencio que reconocía cuánto habíamos ambos perdido y encontrado. Una tarde, mientras reparábamos una sección de cerca donde nuestras propiedades se tocaban, Wade finalmente habló sobre el día de la subasta. Pensé que si no te dejaba nada, dijo, entonces todavía me necesitarías, todavía tendrías que venir a mí. Su voz llevaba una clase de dolor que había estado sentado sin tratar demasiado tiempo. Dejé que mi martillo descansara.
El abuelo no nos dejó cosas, dije. Nos dejó opciones. Tú elegiste quedarte con todo. Yo elegí conservar lo que importaba. Asintió y vi algo cambiar en su rostro, como tierra girándose para revelar una capa diferente. Lo siento, dijo, y las palabras salieron ásperas, poco practicadas pero reales. No por la cerca o el campo o el tractor, sino por intentar quemar tu camino hacia adelante. El perdón es algo extraño en tierra de granja. No se habla mucho al respecto, pero se practica en 1000 formas pequeñas. La manera en que compartes equipo cuando el tuyo se descompone. La manera en que ayudas con una cosecha cuando las manos son escasas. La manera en que te presentas en una subasta para ofrecer por herramientas que no necesitas solo para que tu vecino obtenga un precio justo. No es sobre olvidar. Es sobre elegir qué crece en el espacio donde solía estar la ira. Lo trabajaremos, dije, y martillé otra grapa en su lugar. La cosecha llegó como siempre lo hace, con urgencia que no espera conveniencia. El maíz estaba listo antes de que todos los preparativos estuvieran completos, y los frijoles seguirían días después, lo que significaba largas horas y decisiones rápidas, y el tipo de cansancio que duermes, pero nunca realmente abandonas. Wade apareció la primera mañana con su cosechadora y un ofrecimiento. «Puedo tomar las hileras norte si tú tomas el sur», dijo. Nos encontramos en el medio. Trabajamos lado a lado durante 3 días completos. Máquinas moviéndose en patrones que maximizaban eficiencia, cada uno confiando en el otro para mantener el ritmo. Cuando terminamos, el campo oeste estaba desnudo de nuevo, pero de una manera diferente de la subasta. Este desnudo hablaba de cumplimiento, de promesas cumplidas, de otro ciclo completado. Ruth se reunió conmigo en el elevador con números que hacían posible el próximo año. Grano limpio, dijo, trazando columnas en su registro. Contenido de humedad perfecto. Tu abuelo estaría orgulloso. Esa noche, Wade y yo nos sentamos en el porche de la casa del abuelo, ahora legalmente mía pero todavía sintiéndose como pertenecía a todos los que alguna vez habían trabajado esta tierra. Bebimos café del viejo termo, el que tenía la nueva tapa, y observamos cómo el sol convertía el cielo en tonos que no tenían nombres. ¿Crees que él sabía?, preguntó Wade. ¿Cómo todo esto resultaría? Creo que apostó en ello, dije. El abuelo no controlaba resultados. Él establecía condiciones. Y luego confiaba en que haríamos nuestras propias elecciones. Wade tomó eso en silencio, rodando el pensamiento como suelo entre sus dedos, probando su textura. Se fue poco después, pero antes de subir a su camioneta, se volvió. La próxima primavera, dijo, si necesitas ayuda con la siembra, hazme saber. Asentí, y ese pequeño intercambio se sintió como firmar algo más permanente que cualquier documento que el banco pudiera estampar. Los meses de invierno trajeron su propio trabajo, el tipo que sucede en cobertizos con la puerta cerrada contra el frío, donde reparas lo que se rompió y planeas lo que viene a continuación. Desarmé el carburador del tractor y lo limpié hasta que cada chorro estaba claro. Reemplacé líneas de combustible que habían comenzado a agrietarse. Afilé cada herramienta y engraré cada bisagra y organicé el cobertizo hasta que todo tenía su lugar, y cada lugar contaba una historia sobre para qué servía. El cuaderno del abuelo se convirtió en mi texto de invierno. Lo leía junto al fuego de leña, siguiendo sus pensamientos a través de temporadas que había vivido décadas antes de que yo naciera. Él escribía sobre el año cuando las langostas llegaron y devoraron todo verde, y cómo la comunidad había compartido lo poco que quedaba. Escribía sobre el año cuando las lluvias nunca llegaron, y pozos se secaron y ganado tuvo que venderse a precios de vergüenza. Escribía sobre el año cuando todo salió bien, cuando la lluvia y el sol bailaron su equilibrio perfecto, y la cosecha fue tan generosa que el elevador tuvo que encontrar almacenamiento extra. Pero principalmente escribía sobre personas. Sobre vecinos que se ayudaban mutuamente a través de tiempos imposibles, sobre contratos escritos en apretones de manos porque la palabra de un hombre valía más que cualquier papel, sobre niños creciendo en campos que les enseñaban paciencia y humildad y la satisfacción que viene de trabajo honesto completado. Empecé mi propio cuaderno ese invierno. Escribí sobre la subasta, sobre la carta ardiendo, sobre el momento cuando encendí el tractor y sentí al abuelo de pie cerca. Escribí sobre Wade y el largo camino de vuelta de la ira al entendimiento. Escribí sobre Ruth y las señoras de la iglesia y el señor Keller y todos los demás que mostraron que una comunidad es algo que construyes una pequeña bondad a la vez. Y escribí instrucciones del tipo que el abuelo había dejado para mí. No solo sobre cómo operar equipo o cuándo plantar qué cultivo, sino sobre las cosas más difíciles.
¿Cómo saber cuándo pelear y cuándo soltar? ¿Cómo medir el valor de una cosa por cuánto sirve en lugar de cuánto cuesta? ¿Cómo entender que la tierra no te pertenece, solo tu tiempo en ella? Y que el mejor legado que puedes dejar es haberla cuidado lo suficientemente bien como para pasarla mejor de lo que la encontraste. La primavera regresó, como siempre lo hace, con ese primer día cuando el aire se suaviza y puedes oler tierra despertando. Wade apareció temprano antes de que el café hubiera siquiera terminado de hacerse. Y juntos sacamos el tractor de su descanso de invierno. Arrancó en el primer intento, ese latido familiar llenando el patio, y supe que otro año había comenzado. Trabajamos el campo oeste juntos esa primavera. Wade operando su equipo en sincronía con el mío. 2 máquinas moviendo tierra de maneras que nuestros padres y abuelos habrían reconocido. No había mucho que decir. El trabajo hablaba por sí mismo, hileras rectas trazando el futuro en suelo oscuro. A mediodía del primer día, Wade apagó su tractor y caminó hacia donde yo había parado el mío. Sacó algo de su bolsillo, un sobre pequeño, doblado como el título que había llevado en la subasta. «Lo he estado cargando», dijo, «desde el invierno. Pensé que podrías quererlo». Dentro estaba una foto que no había visto antes. El abuelo y mi abuela, jóvenes, de pie junto al mismo farmal cuando era nuevo, su pintura roja brillante bajo un sol que había brillado décadas antes de que yo naciera. Al reverso, en la letra del abuelo, fechada el año en que se casaron, una línea simple, nuestra primera cosecha juntos. «Se lo di a tu abuela», dijo Wade, «el día antes de que muriera. Ella me hizo prometer que te lo conseguiría algún día, cuando estuvieras listo para entenderlo». Me quedé sosteniendo esa foto, sintiendo el peso de todas las temporadas que había capturado, todos los años de trabajo y amor, y el tipo de asociación que construye una vida. «Gracias», dije. Y las palabras sintieron insuficientes para lo que la foto significaba, para lo que el gesto de Wade significaba, para todo el largo camino que habíamos viajado desde ese día en la subasta. Coloqué la foto en el cuaderno, otra página en la historia continua. El tractor esperó, paciente como siempre, listo para el próximo surco, la próxima temporada, el próximo capítulo en una historia que había comenzado mucho antes de mí y continuaría mucho después. Y así el trabajo continuó. Como siempre lo hace, día tras día, temporada tras temporada, cada uno construyendo sobre el último, cada uno enseñando sus propias lecciones sobre persistencia y paciencia, y el tipo de riqueza que no se mide en dinero sino en suelo bien trabajado y trabajo honesto hecho y promesas cumplidas. El tractor rojo todavía se sienta en el granero ahora, limpio y mantenido, listo para cuando lo necesito. La pintura muestra su edad, pero el motor funciona tan fuerte como siempre. Un latido constante que conecta pasado con presente con futuro. Y cada vez que subo a ese asiento, envuelvo mis dedos alrededor de ese volante y giro esa llave. Escucho la voz del abuelo en el ronroneo del motor, recordándome que algunas cosas no pueden quemarse, no pueden venderse, no pueden perderse, porque viven no en papel, sino en las manos que hacen el trabajo y en los corazones que entienden por qué importa. Entonces, si estás escuchando esto desde tu propia granja, o desde una ciudad a 1000 kilómetros de distancia, o desde algún lugar intermedio, quiero que sepas que esta historia no es solo sobre un tractor o una subasta o una carta quemada. Es sobre elegir qué conservas cuando todo lo demás se está vendiendo. Es sobre pararte firme cuando otros tratan de empujarte. Es sobre entender que el legado más verdadero no es lo que heredas, sino lo que haces con ello. Gracias por caminar este camino conmigo, por sentarte en el porche mientras se cuenta esta historia, por entender que algunos momentos definen no solo quiénes somos, sino quiénes elegimos ser. Dime en los comentarios dónde te encuentra esta historia hoy. Cuéntame sobre las cosas en tu vida que no pueden quemarse, las verdades que llevas en tu bolsillo como un título doblado hasta que tiene la textura de piel. Y si esta historia tocó algo en ti, si te recordó que trabajo honesto todavía importa y que pararse por lo correcto todavía cuenta, entonces, por favor, suscríbete y quédate, porque hay más historias por venir, más lecciones que la tierra todavía necesita enseñar, más momentos cuando el motor arranca y el campo espera y la verdad se desenrolla detrás de ti como tierra recién trabajada, oscura y nueva y lista para lo que venga a continuación. El sol está bajando ahora sobre el campo oeste, pintando todo en tonos de oro y sombra. El tractor descansa en su lugar junto al granero, su trabajo del día hecho, su promesa cumplida. Mañana vendrá con sus propias tareas, sus propios desafíos, sus propias oportunidades para elegir honestidad sobre conveniencia, trabajo sobre palabras, verdad sobre ruido.
Y estaré listo, botas en el suelo, manos en el volante, corazón en el trabajo, porque eso es lo que el abuelo enseñó y Wade aprendió y yo ahora llevo adelante. No solo un tractor, no solo un campo, sino una manera de pararse en el mundo que dice, aquí es donde me presento, esto es lo que defiendo, y ninguna cantidad de fuego puede quemar lo que está grabado tan profundo. Gracias por escuchar, gracias por estar aquí. Y hasta la próxima vez, sigue haciendo el trabajo que importa, porque el mundo necesita más personas que entienden que algunos motores arrancan no solo con combustible y chispa, sino con propósito y promesa, y el tipo de verdad que sobrevive incluso cuando las cartas se convierten en ceniza.